Hola, bienvenidos todos y todas a esta nueva clase de taller de guión. Vamos a trabajar un tema hoy muy importante que es la sinopsis. Este tema es clave porque digamos que es como una entrada creativa a empezar a construir nuestro guión. Vamos a intentar entender qué es una sinopsis, cómo se construye, cómo se escribe. ¿Cómo se escribe una sinopsis? La sinopsis es un resumen corto de una película que narra la idea básica para el guión, escrita de una forma fácil, sencilla, para que el productor, el agente, el actor pueda comprenderla sin problema. O sea, es el primer acercamiento que cualquier espectador hace, cualquier persona, alguien que trabaja dentro de la película, es leer la sinopsis y entender un poco de qué trata el tema. Generalmente se recomienda tener entre 2 y 4 renglones. Veamos un poco cuáles son aquellos pasos que debemos seguir para escribir una sinopsis. Esto es muy sencillo. Primero, pues son 10 pasos. Vamos a ver 10 pasos, este decálogo que son tips muy importantes para seguir, para poder, digamos, escribir este texto, este guión, para poder llegar después al guión literario. Entonces vamos a acercarnos primero intentando escribir la historia en un espacio muy breve de un párrafo, 3, 4 líneas, 2 líneas, 5 líneas, dependiendo del largo. Si tenemos un largometraje, pues se supone que la sinopsis es mucho más larga, puede tener 5, 6, 8, un párrafo grande. Si es un corto, pues uno a veces puede resumir la sinopsis en 2 frases, en un par de renglones. Entonces veamos esos pasos. El primer paso es escribe una breve narración con unas pocas frases. Eso es clave. La narración debe ser sencilla, directa, breve. Segundo, debe dar al lector una sensación del tema de la película, sin más detalles. O sea, debe contar el tema de la película sin ir mucho más allá y sin contar mucho más detalles de ella. Debe describir dónde y cómo se desarrolla la película. Si es hoy, si es dentro de 20 años, 200 años en el futuro, si estamos hablando del pasado, de la guerra mundial, de tantos momentos, ¿sí? De los años 70, de los 80, debe describir brevemente el personaje principal, características y rasgos de la personalidad de este personaje. Debe describir en pocas palabras la trama principal, cómo está involucrado el personaje principal, ¿sí? Esto es clave, debe tener estos elementos. El sexto elemento es omita personajes de menor importancia a menos que ayude a avanzar en la historia. Entonces allí vamos como a partir del ejercicio que hicimos de contestar las preguntas sobre el cuento del espectador, podemos ir pensándonos un poco todos estos elementos que yo estoy conversando ahorita, ¿no? Entonces miren, ¿hay un personaje secundario valioso o no? ¿Sí? ¿Solamente es el espectador el personaje clave, o tenemos algún otro personaje que sea vital para la historia? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Séptimo paso es asegurarse de que tiene un principio, un medio, un clímax y un final. También es clave, ¿no? El octavo paso, allí es muy importante el término clímax y final en ese séptimo paso, recuerden. Ahora vamos a ver otro elemento, y el clímax y el final de una sinopsis es muy diferente al clímax de la historia y al final de la historia. Entonces es muy, muy importante tener eso en cuenta en el momento narrativo de contar mi sinopsis. Octavo, debo incluir solo aquellos acontecimientos que crees que son importantes. O sea, incluye los acontecimientos que para ti son relevantes e importantes. Yo no puedo contar todos los acontecimientos que suceden en la historia, pero de pronto hay un acontecimiento muy importante, ese sí debo contarlo, porque es la clave y la esencia de todo. En cierta forma es lo que persigue el personaje, lo que busca. ¿Recuerdan cuando dije esa pregunta? ¿Qué busca el personaje? ¿Qué persigue? Entonces esos acontecimientos de lo que él busca y lo que sucede seguramente pueden ser claves para mencionarlos en la sinopsis. Recuerda que no debes contar toda la historia, solo dejar una idea motivadora de ella. Entonces esto es muy importante. En una sinopsis yo no debo narrar todos los elementos que hacen parte de una historia, sino aquellos
que me ayuden para que el espectador tenga una idea de cómo es mi historia, poderlo convocar, poderlo llamar, poderlo motivar a que vea la película. Décimo, nunca cuentes en qué termina tu historia. Miren, ahora les decía, ese término del final es muy importante. No puedo contar el final, no puedo dañarle la película al espectador, ¿sí? Entonces es muy clave saber exactamente qué cuento, cuál es mi final de la sinopsis, en qué lo elaboro, ¿no? Seguramente ese final tiene mucho que ver con otros elementos, con la búsqueda misma del personaje. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos la película Parásito, que yo espero que muchos de ustedes hayan visto ya. Y aquí pues digamos vamos a ver esa sinopsis. Inclusive cuando ustedes buscan una película, casi siempre lo primero que ustedes encuentran como referencia es una sinopsis. Siempre hay en 3, 4, 5, 6 renglones les cuentan de qué trata la película, y a veces esa sinopsis es la que los motiva a ustedes a ver la película. Miremos la de Parásito. Tanto Hee-Time como su familia están sin trabajo. Su hijo mayor, Hee-Woo, empieza a dar clases particulares en casa de Park. Las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interacción de resultados imprevisibles, ¿sí? Entonces miren allí como a partir de unas frases juegan con el espectador. Algo va a pasar a partir de que Wood entra a trabajar a esta casa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cómo se conectan las dos familias, cómo se conectan, cómo viven, pero no nos cuentan nada más. No sabemos qué va a pasar de lo que sucedió realmente en la casa. Entonces, digamos, esto es parte de esa magia, y lo que tiene que tener una sinopsis, ese elemento provocador, pero a la vez sin ir más allá, sin contar nada más. También tenemos la del Guasón. La he traído como ejemplo porque también espero que la hayan visto, entonces también les sirva para entender desde el momento que era una película cómo la sinopsis no cuenta toda la película. Entonces veamos. Arthur Fred vive en Gotham con su madre, y su única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas mentales que hacen que la gente lo vea como un bicho raro. Su gran sueño es actuar como cómico delante del público, pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que lo ignora. Entonces allí ya vemos un poco, miren como lo que les decía en ese decálogo, en esos 10 pasos, cómo la persona, vamos contando también elementos de la personalidad de Arthur, y entonces vamos narrando. Bueno, aquí aparece Gotham, pero todos sabemos que es ciudad gótica, ¿cierto? Entonces también nos cuenta un poco el lugar de donde es el personaje, ¿sí? Sabemos que vive con su madre, o sea, nos narra algunos elementos, digamos, que nos permiten acercarnos a la historia. Y finalmente tenemos Jojo Rabbit. Allí vemos que no sé si la vieron también, es una película que estuvo ahora en los Óscares. Bessler es un solitario niño alemán perteneciente a las juventudes hitlerianas, que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre, Rosie, esconde en su ático a una niña judía. Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, el mismísimo Adolfo Hitler, Jojo deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda. Entonces no nos cuentan todo, nos narran algunos fragmentos, algunos elementos, inclusive algunas posiciones, digamos, filosóficas de los personajes, y entonces desde allí intentamos entender, desde allí intentamos motivar al espectador a que entre a la sala a ver Jojo Rabbit. Entonces esto es, digamos que esto es todo por hoy.